Bueno, ¿alguna otra pregunta general sobre los temas? ¿Vieron el modelo CMDM? O sea, lo que tienen que haber visto hasta ahora, repasando un poquito, es los conceptos de modelo multidimensional, fundamental, ¿no? Y básico en este curso. Entonces tienen que haber visto los conceptos de dimensión, medida, jerarquía, haber entendido cómo son o sea, qué son las jerarquías y para qué se usan. Después tienen que haber visto la parte de operaciones multidimensionales, en particular el roll-up, que es como la operación estrella, digamos, acá. Tienen que haber visto el modelo CMDM, que es un modelo conceptual, que es el que usamos, uno de los que usamos en el curso, pero es como, por ejemplo, el que vamos a usar ahora para resolver el ejercicio, es el modelo como más simple de los que usamos para poder hacer el diseño, y entonces como que resulta muy, muy práctico porque es bien sencilla su notación, y es muy práctico para poder pensar cuando uno está haciendo el diseño sin tener complicaciones de notación. Sí, la notación del CMDM la tenemos que seguir al pie de la letra, digamos, tenemos que usar, no es lo mismo poner una línea que una flecha o un rectángulo que que un círculo, pero respetando esa notación básica, que es bien sencilla, eh, es, eh, es bien simple y, digamos, es fácil poder trabajar con este modelo. Después, un poquito más adelante, les presentamos otro modelo conceptual que se llama Multidim, que es que tiene más expresividad, tiene muchos más constructores y que está bueno también. Pero entonces muchas veces les decimos de usar para como esa primer rato, digamos, del diseño en el cual yo estoy diseñando de cero y pensando, utilizar CMDM, que es el más sencillo, y después, si quiero, puedo pasar al otro modelo, al multidim, que me permite como expresar más cosas y que también puede ser útil. Entonces, en el curso vemos los dos. Eh, Así que tienen que haber visto hasta ahora entonces el CMDM. Y ahí también, bueno, a través de cómo se representa una dimensión, cómo se representa la jerarquía en la dimensión, después el concepto de relación dimensional y el concepto de cubo en este modelo. De todas esas cosas no tienen preguntas que quieran aprovechar ahora hacer. Después creo que también, esto no me acuerdo muy bien hasta dónde, pero deben haber visto una parte de cómo se hace para empezar, para hacer un diseño conceptual multidimensional, ¿no? Cómo tenemos que pensar, o sea, identificar las dimensiones, darnos cuenta dentro de nuestro problema y dentro de las cosas que se quieren analizar, darnos cuenta qué son dimensiones, qué son medidas, qué cosas son jerarquías, ¿tá? Que eso es un poco la dificultad que tiene, una de las dificultades que tiene hacer esto. Bueno, pero si no, entonces si no tienen ninguna pregunta, lo que voy a hacer, vamos a arrancar viendo el ejercicio. Voy a abrir y abro de acá nomás. Ahora comparto. Miramos un poquito la letra todos juntos y luego vemos, comparto la pizarra y lo vamos resolviendo. Bueno, ahí tenemos el ejercicio, lo ven, ¿no? Sí. Bueno, en este práctico hay varios ejercicios. Lo que vamos a hacer es hacer bien juntos, bien guiado el 1, y después estaría bueno que ustedes traten de hacer alguno más.
Este, y bueno, y todos tienen más o menos esta misma forma, ¿no? Primero, una explicación de la realidad, después, requerimientos planteados, y también aparecen las bases fuentes, ¿no? Porque en estos sistemas siempre vamos a tener las fuentes de datos, que son los que nos van a permitir después cargar ese modelo multidimensional, esa base de datos multidimensional que diseño a partir sobre todo, de los requerimientos. Estos son requerimientos de análisis, ¿no? O sea, qué cosas se quieren analizar con estos datos que tengo y dentro de esta realidad que se plantea. ¿Tá? Todos los ejercicios están planteados con este mismo formato. Después, además, les vamos a poder publicar la solución de algunos de ellos para que ustedes se puedan guiar. O sea, nosotros lo que les recomendamos es que hagan varios de estos, más de uno, digamos, tampoco hay tantos, previo al proyecto, ¿no? El proyecto lo vamos a presentar el martes que viene en el horario de clase, y la primera etapa del proyecto va a ser el diseño conceptual. Entonces la idea es que con estos ejercicios ustedes ya vayan agarrando un poco de práctica y entiendan cómo se hace el diseño conceptual para que cuando les damos el proyecto puedan rápidamente poder realizar ese diseño conceptual, que es lo primero más que nos tienen que entregar. Bueno, entonces, veamos, el ejercicio nos plantea una realidad donde lo que tenemos es una empresa que brinda servicios a través de Internet, ¿no? Entonces, lo que plantea es que hay un sitio web en donde hay páginas que ofrecen servicios, ¿tá? Entonces, bueno, dice, la página principal del sitio requiere de un login para acceder a las demás páginas. O sea, primero se ingresa con un login, entonces hay como, por un lado, la parte de usuarios que se registran en la página, ¿no? En la página, en el sitio, mejor dicho. Entonces tenemos los usuarios que se registran en el sitio, entonces por eso hay datos de los usuarios, ¿tá? Como login, password, nombre del cliente, ciudad, país, profesión, edad y sexo, ¿tá? Que esos datos van a quedar almacenados. Después se lleva en el sitio el recuento de los accesos de los usuarios en el sitio, y también de las páginas que va navegando cada usuario, ¿no? Se registra todo eso. Cada acceso a una página se registra en un log de página. Y después, ¿qué pasa? Es una realidad muy simplificada, ¿no? Lo que plantea es que cada una de esas páginas que hay en ese sitio ofrece un servicio. Entonces, la persona va navegando por esas páginas, accediendo a esas páginas, y puede, dentro de cada una de ellas, contratar, digamos, un servicio o no, ¿no? Hay una relación uno a uno página-servicio. Así que en realidad, a efectos del ejercicio, nosotros vamos a tomar como equivalentes, digamos, la página y el servicio. O sea, para nosotros es como la misma cosa, ¿no? En la navegación se va yendo por cada una de las páginas, o sería lo mismo decir, por cada uno de los servicios. Y cada uno de esos lugares donde yo accedo, puedo contratar o no ese servicio. ¿Tá? Esa es la realidad que se plantea, y se van sacando datos de todas esas cosas. Entonces, ¿para qué, digamos? Para analizar qué cosas, y ahí vienen los requerimientos de análisis. Cualquier cosa me interrumpen si tienen alguna duda de esta letra que estoy repasando. Los requerimientos de análisis son, básicamente, 3 cosas nos plantea. El primero, control de nuevos usuarios. Se quiere saber la cantidad de usuarios que se registran cada semana. Interesa clasificarlos de distintas formas, por sexo, por edad, profesión y región geográfica. ¿Tá? Así que estamos hablando ahí de ver semana a semana qué cantidad de usuarios se van registrando. Pero además me interesa ver, bueno, cuántos hombres y cuántas mujeres, de qué edades,
de qué profesiones, ¿tá? Toda esa información poder irla analizando a través del tiempo. Ese es el primer requerimiento de análisis. ¿Tienen preguntas? Me dicen. El segundo, acceso de usuarios. Este análisis que se quiere hacer es de cómo son los accesos. Entonces ahí interesa saber la cantidad de logins, o sea, de accesos realizados cada día. Se quiere ver las frecuencias de acceso según el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y rangos horarios. O sea que ahí me interesa saber, bueno, cuántos acceden los lunes, cuántos acceden los martes, cuántos acceden los miércoles entre las 5 y las 8 de la noche, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, se puede hacer un rango horario. ¿Tá? Interesa además identificar los usuarios más activos, los que tienen más acceso, de manera de orientar a ellos las promociones. ¿Está? Seguimos. ¿Preguntas? El tercer requerimiento de análisis es en cuanto a qué pasa con las páginas visitadas. Para mejorar las estrategias de marketing se quiere estudiar qué páginas son más visitadas y en cuáles es solicitado el servicio. Esto es lo que les decía hoy, ¿no? Entonces de ahí se quiere saber entonces a cuántas se va, a qué páginas, ¿no? Y a cuántas se va accediendo, pero además en cada una de ellas si se contrata o no el servicio. Y después poder contar también cuántos servicios se contrataron. ¿No? Interesa cruzar esa información con los usuarios que visitan las páginas. O sea, quiero saber eso de los usuarios, cruzado con los usuarios, ¿no? Entonces decir también cuántas personas de tal rango de edad contrataron estos servicios o estos otros, etc. Bueno, quiero que me digan si tienen dudas acá, si todos entendieron de qué se trata esto, cómo se piensa, digamos, estos requerimientos, ¿no? O sea, si ustedes vieron en una de las clases que se hizo una pequeña demo de Saiku, ahí se muestra cómo es que se ven los cruzamientos estos de datos, ¿no? Ese es un ejemplo de herramientas, de herramienta, pero hay muchas distintas que nos permiten hacer eso de cruzar datos para poder analizarlos así como se plantean en estos requerimientos. ¿Tá? Que es esa idea de ver, por ejemplo, no sé, las semanas cruzadas con las profesiones, o sea, la gente agrupada por profesión, y entonces ver cuántos nuevos usuarios hay en cada semana de tales profesiones, o en ese tipo de cruzamiento de datos. Sí, yo tengo una duda. Sí, ¿Por qué hay tres tipos de login? Porque hay log de acceso, log de página y log de servicio. estás mirando, me estás... Las bases fuentes. está, no había ido todavía a las bases fuentes. Ah, está. Pero vamos. Las bases fuentes, ¿para qué me sirve tenerlas acá? Primera pregunta, porque yo podría pensar mi diseño solo mirando esto, porque estamos hablando de diseño conceptual, ¿no? Entonces, yo todavía no tengo que decir cómo voy a guardar los datos, cómo los voy a almacenar, no tengo que decir cómo los voy a consultar ni cómo los voy a cargar, no tengo que decir nada de eso, es solo diseño conceptual. Sin embargo, igual sí puede ayudar en esta etapa mirar las bases fuentes, ya sea para el diseño mismo, porque para entender cómo son los datos, porque me sirve para entender la realidad misma, y además, o sea, básicamente me sirve para dos cosas, entender la realidad y para saber qué datos tengo, porque ese diseño que yo haga, después a la larga, digamos, voy a tener que cargar los datos, entonces los voy a tener que tener en las bases fuentes. Entonces sí tiene sentido también ya irlos mirando acá. Entonces lo que vos preguntabas, Diego, los log accesos, log páginas y log servicios. Claro, en estas bases fuentes lo que tengo son estas 5 tablas con estos datos, ¿no? Las tres últimas, una lo que me dice es a qué hora accedieron, login es el usuario, ¿no? Sí, sí.
la fecha que accedió y a qué hora accedió. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha ruido. Después, el log de páginas es a qué hora, perdón. Lo que pasa es que el log de accesos en realidad, estoy mirando si, no me acuerdo bien. No, el log de accesos en realidad es cuando hace el registro, me parece, el usuario. Ah, está, o sea, se registra la primera vez. Claro, porque si no, log ¿No es cuando accesos accede al sitio? Pero eso es el log de página. sería el... En un principio. ¿Cómo? No, capaz que el log No, de sí, páginas tienes es de razón. cada una de las páginas. Sí, creo que tienes razón. Lucía, ¿qué estás hablando? Sí. Sí, creo que tiene razón Lucía. A Sí, ver, en la letra dice que el log de accesos es cuando hace login, o sea, siempre que ingresa al sistema. está bien. Y en usuarios tenemos el registro, ¿no? En usuarios tenemos el registro porque acá dice fecha registro en la tabla usuarios. Ahí es cuando se registra. Ahí tenemos sobre la fecha. Y en log accesos es cuando accede al sitio, con la hora de acceso al sitio. En log páginas es cuando accede a cada página. Y en log servicios es cuando solicita cada servicio. Está bien. Y después tenemos los datos de los servicios. Que acá mirando, otra cosa que es útil de mirar las fuentes es que viendo las claves también se entienden más las cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que en servicios la clave es servicio. O sea que cada un servicio está en una única página. Esto es lo que me está diciendo que un servicio está en una única página. ¿Tá? Y por allá arriba dice que la página ofrece un servicio. Entonces, de ahí es como que sacamos que tenemos una página por servicio, que eso es un dato importante para justamente cuando hacemos el diseño, no complicarnos y considerar solo una de las dos cosas como dimensión, pero ahora lo vemos bien. ¿Alguna otra duda de la letra? Bueno, entonces, si estamos ahí, lo que voy a hacer ahora es agarrar la pizarra, agarrar la tablet, mejor dicho, pero ponerla como pizarra, y vamos a hacer el ejercicio. Bien. Bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tengan la letra, tienen que tener la letra a la vista. Y vamos a ir viendo, a ver, de dimensiones. ¿tá? Lo primero que tendríamos que hacer es tratar de identificar las dimensiones de nuestro problema, ¿no? Que serían como los ejes del análisis. ¿tá? Entonces, ¿qué dimensiones identificaron? Vamos a empezar por anotar las dimensiones. ¿Cuáles les parece que serían Sexo dimensiones que es vamos una, a cruzar? Bueno, ¿no? más o menos. Usuarios, en realidad. Ahí está. Claro. Sexo sería una agrupación de los usuarios, cuando agrupo en hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, Bien. ¿están de acuerdo? Entonces, usuarios sería Sexo una sería como un dimensión. nivel jerárquico inferior dentro de usuarios, ¿no? Sí. Ahora cuando, superior en realidad, ahora cuando, ay, esperen que ya arranqué mal con esto. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no considerás sexo como una dimensión? Porque, por ejemplo, llevándolo al ejemplo que teníamos de los vendedores, vos tenías, viste, en la tabla, creo que era el modelo, el color y el vendedor, Sí. y esas tres columnas de la tabla que eran independientes se te transformaban en dimensiones. Tenías el modelo, el color y, ¿qué dijiste? Y el vendedor. Ahí Y el tenías vendedor, las creo. tres dimensiones.
Bueno, En a ver, esa- sí, En esa terminó. era una tabla sola, digamos, y lo que hiciste fue mirar columnas que son independientes entre sí, que era uno de los criterios Sí, para ser candidato perfecto. a dimensión. Sí, esto no es porque sea de una tabla sola o de más, no tiene nada que ver la decisión. No, eso sí, pero digamos, en este caso yo por lo menos había planteado como dimensiones en ese requerimiento sexo, edad, profesión, todo como tal, dimensiones diferentes. el eje del tiempo que eran las semanas y tal, y una jerarquía en región geográfica, por ejemplo. Ujú. Bien. Sí. Justamente, a ver, una de las cosas difíciles, digamos, de los problemas que hay que enfrentar para hacer esto, es decidir qué cosas son dimensiones y qué cosas, o sea, qué cosas son dimensiones separadas y qué cosas en realidad son niveles dentro de una misma dimensión, dentro de la jerarquía de una dimensión. Sería el caso de esta discusión, digamos, ¿no? O sea, vos podés decir, usuarios es una dimensión y dentro de esa dimensión tenemos sexo, edad, profesión como niveles, o podríamos tener, como decís vos, ya cada una de esas cosas como dimensiones diferentes. ¿Tá? ¿Cómo tomo esa decisión de esas dos alternativas? ¿No? Para explicar, para que se entienda un poquito de lo que estamos hablando, yo voy a ir dibujando cómo sería la dimensión usuarios que estoy planteando. Sería así. Tendríamos el nivel usuario. Entonces lo que estamos diciendo es una posibilidad, edad, y acá por ejemplo, perdón, perdí la práctica de escribir con esto, hace tiempo que no lo hago, rango etario, por ejemplo, después sexo, después profesión, y la parte de geografía tendría que repasar, pero vamos a dejar... Ciudad, país. Bueno, también lo podemos poner aquí. Ciudad, país. Entonces, esto sería de esta forma, la dimensión, ¿no? Perdonen la prolijidad, pero bueno, es lo que estoy pudiendo con esto. Cuando decimos de poner todo en una dimensión, en una misma dimensión usuarios, ¿tá? Lo que estaríamos haciendo es, siguiendo la notación de CMDM, no puedo soportar lo desprolijo que quedó, estaríamos haciendo, no sé, no puedo mejorar la prolijidad, perdón. Es horrible. Bien. Bueno, estaremos haciendo, esta sería nuestra dimensión usuarios, ¿no? Entonces, si ponemos todo como una misma dimensión, lo que estamos diciendo es, tengo ese nivel de más abajo, usuario, ¿sí? Y voy a agrupar en edades, o en sexo, o en profesión, o en ciudad, ¿tá? A su vez, las edades las voy a agrupar en rangos, y las ciudades las voy a agrupar en país. Entonces tendría todas estas jerarquías diferentes dentro de la dimensión usuario. ¿Tá? Esta es una forma en que podría modelar yo todo esto. ¿Esta se entiende? Sí. Vos el rango lo podés modelar por más que no tengas ese dato guardado, porque viste que, por ejemplo, la jerarquía ciudad-país vos la asociás por los datos que vos tenés a nivel tabla, pero acá, por ejemplo, el rango etario no lo tendrías, eso lo construís en el momento, digamos. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque con las edades yo ya puedo inventar rangos. Muchas veces pues, son cosas que yo puedo construir y que son útiles, ¿no? Porque yo digo, si para mi análisis voy a ir viendo de cada edad, ¿no? Los de 10 años, los de 12, los de 20, los de 30, o los de 21, 22, 23, ¿tá? Miraría solo, si tuviera solo el nivel edad, podría ir mirando los datos cortados, digamos, por cada edad, ¿tá? Pero obviamente me va a resultar más práctico a su vez tener
en rangos, ¿no? Entonces decir, bueno, los menores de 18, los que son entre 18 y 30 años, los que son entre 30 y 40, o los rangos que quiera poner, ¿tá? Y eso yo lo puedo construir. O sea, en ese nivel rango etario, y acá también les empiezo a pedir que hagamos el ejercicio, o sea, que cuando hacen el diseño conceptual, también vayan pensando siempre cuáles son las instancias que estoy representando en ese esquema. Esto es un esquema, ¿verdad? Pero ¿cuáles van a ser las instancias de cada una de estas cosas? Entonces, las instancias de ese nivel que se llama rango etario son simplemente los rangos, ¿no? Entonces, las instancias serían, por ejemplo, 0 a 18, 18 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, así, ¿verdad? Esas serían mis instancias. Las instancias del nivel edad serían cada una de las edades. Las instancias del nivel sexo serían, bueno, las que yo ponga como instancias masculino, femenino, otros, pónganse. Las instancias de profesión serían todas las profesiones. Y yo ahí podría, si quisiera, también hacer una agrupación de profesiones, ¿no? Que se me fuera, por ejemplo, se me podría ocurrir hacer una agrupación por tipo de profesión, definir tipos de profesiones. Y todo eso, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve que después va a ser más rico el análisis, o más, tengo, sí, más posibilidades de agrupaciones de los datos. ¿Está? Bueno, hasta acá, esta dimensión se entiende lo que yo represento con estas distintas jerarquías, por qué las pongo así, por qué no pongo, por ejemplo, edad, sexo, profesión, todo en una misma jerarquía, eso no tendría sentido. ¿Tá? No sé si alguien puede haberse confundido en algún momento de haber tratado de hacer algo así. Eso no tendría sentido, porque lo que tiene sentido es se me complica acá para señalarles, no les puedo señalar, pero bueno, lo que tiene sentido es que son todas jerarquías distintas, alternativas, o agrupo en edad o agrupo de sexo, pero no agrupo uno en el otro. ¿Tá? Claro, me pasa igual con tener todo en la misma dimensión. Sí, pará, Tal ahí vez. voy, pará, ahí voy a la otra alternativa. Esto es tener todo en la misma. Pasa que primero quiero estar segura que esto se entiende así, esta anotación y todo, para poder seguir adelante. Si tienen dudas, por favor, me dicen, me interrumpen. La discusión esa que entonces veníamos planteando, que creo que me parece que Gastón fue que dijo que lo había hecho todo por separado, es, bueno, en vez de tenerlo todo así, dimensión usuarios, lo que tengo son dimensiones por separado. ¿Tá? Entonces, tengo, por ejemplo, serían directamente una dimensión usuarios con un solo nivel, ¿no? Otra dimensión edad, donde podría tener, sí, igual la jerarquía de rango, ¿tá? Esa sería otra dimensión edad, dimensión usuarios, otra dimensión sexo, o sea, serían dimensiones, muchas de ellas, que tienen un solo nivel, ¿no? Igual las tengo que representar así. ¿Tá? Bueno, esa forma de tener todas las dimensiones por separadas, ¿por qué lo haría así? A ver, escucho argumentos. Y, por ejemplo, si querés comparar las profesiones con el sexo, ¿no? Decís, mira, creo que hay una diferencia importante entre la gente que es ingeniero y es hombre y la gente que es mujer. Si solo tengo una dimensión, tengo entendido que no se puede, si está todo en la misma dimensión. Mientras que si las tengo separadas, puede. Correcto, esa es la diferencia que tengo que pensar cuando hago el modelo. Es, ¿qué cosas quiero cruzar entre sí? Las que tenga dentro de la misma dimensión, no las voy a cruzar entre sí cuando hago el análisis. ¿Tá? Voy eligiendo, veo los usuarios o por edad o por sexo o por profesión y las cruzo con otra cosa. ¿Tá? En este caso, ahora vamos a hacer el resto, pero lo voy a cruzar con las semanas, por ejemplo.
¿tá? Entonces, si los tengo todos en la misma dimensión usuarios, voy a estar viendo uno por vez, una de esas cosas, o por edad o por profesión, ¿tá? Si las tengo como dimensiones separadas, las puedo cruzar entre sí. ¿Qué quiere decir? Que, como decía Diego recién, voy a poder ver, por ejemplo, ingenieros hombres y la medida asociada, ingenieras mujeres y la medida asociada. Yo voy a estar cruzando la profesión con el sexo, lo mismo con las edades, lo mismo con todo. ¿Tá? Entonces, esa es la diferencia. Si pongo dimensiones separadas, las voy a poder cruzar entre sí en el análisis. Si las pongo como niveles dentro de una misma dimensión, no las voy a poder cruzar entre sí cuando hago el análisis. ¿Tá? Ahora, ¿por qué elijo una cosa u otra? Porque en realidad, y bueno, estos ejercicios en realidad son como chiquitos y apuntan a cosas muy concretas, y los requerimientos están muy concretos, son eso que está ahí y nada más, ¿no? Entonces, si yo me atengo a lo que dice la letra, en realidad lo que me dice es, interesa clasificar a los, fíjense en el primer requerimiento, ¿no? Se quiere saber la cantidad de usuarios que se registran cada semana. Interesa clasificarlos de distintas formas: sexo, edad, profesión, región geográfica. La idea un poco ahí de la letra es justamente que yo a los usuarios los pueda clasificar según esas formas, ¿tá? Una u otra, y ver los que se registran cada semana. O sea, no me está pidiendo cruzar entre sí. Por eso es que si yo voy a la letra, más bien tendería a que como que podría ponerlo todo dentro de la misma dimensión. ¿Y qué gano cuando pongo todo dentro de la misma dimensión? En realidad tengo los datos organizados de alguna manera, como decir, es como que los tengo organizados mejor, porque si no, de la otra manera, o sea, imagínense como una realidad muy grande, si cada cosa que tengo es una dimensión distinta, ¿tá? Es como mucho más desordenado mi diseño, ¿no? Y puedo cruzar todo con todo y tengo millones de cosas distintas, pero muchas de ellas son lo mismo, porque, por ejemplo, en este caso, edad, sexo, profesión, son todos usuarios. Entonces, si yo lo tengo todo junto dentro de la misma dimensión, es como más fácil de ver, más ordenado, más prolijo. ¿Tá? Y después, en realidad, depende un poco de las herramientas que use, realmente cómo voy a poder manipular esos datos. Pero sí es cierto que en principio lo que estamos, sí es cierto, digamos, lo que está pasando es que lo que nos queda dentro de la misma dimensión usuarios va a cruzarse una de esas cosas con otras, no se van a cruzar entre sí. Pero un poco como las ventajas y las desventajas es, si yo puedo poner todo organizado en jerarquías, me va a quedar la información mucho más clara de lo que es que si tengo todo como separado. ¿Tá? También en distintas circunstancias me puede venir la duda de si separar hacia afuera, como otra dimensión, una parte de una jerarquía. Supónganse, acá yo puse usuario, profesión, tipo. Bueno, supónganse que después cuando estudian los distintos problemas que hay en diseño conceptual, que viene más adelante, a veces hay motivos para separar, por ejemplo, ese nivel tipo, sacarlo como otra dimensión. O sea, que yo podría desarmar todo y quedarme sin ninguna jerarquía y todo como dimensiones. Pero toda la navegación y lo que hago es mucho más desordenado que si yo tengo las cosas armadas como jerarquías. Después, cuando lo vean mi herramienta de análisis final, me va a mostrar, yo voy a poder ver esas jerarquías y voy a poder como entender mejor cómo son mis datos, que si tengo todo por separado. Entonces, yo tiendo a defender, cuando tengo un caso así, a defender, bueno, si puedo poner todo dentro de la dimensión, si no tengo un motivo explícito para separarlo, que muchas veces sí tengo motivo, pero si no lo tengo, mejor ponerlo dentro de la misma dimensión y ordenado jerárquicamente. ¿Está? No sé si se entiende, o sea,
es uno de los problemas de diseño, digamos, que hay que resolver en cada caso y que hay que pensar en cada caso y que a veces, ya les digo, también muchas veces no es que esté bien una cosa y mal la otra, son decisiones de diseño que vamos tomando, ¿tá? Pero son de las decisiones que no son fáciles. Pero básicamente lo correcto, entre comillas, sería como dijo Diego recién. Si yo tuviera que hacer un cruzamiento explícito, por ejemplo, a mí me interesa saber qué página visita el sexo femenino de 18 a 30 años, por ejemplo. Entonces ahí sí me convendría hacer esa separación. Sí, si tenés un requerimiento de análisis que necesitas eso, sí, lo separas y chau, punto. Ese sería el criterio, aunque ya les digo, a veces no es tan claro o tan sencillo, pero en principio sería ese criterio. ¿Tá? En este caso, en realidad yo lo dejaría todo junto porque los requerimientos que tenemos no nos piden cruzar esas cosas, ¿tá? Simplemente por eso. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, aparte esto te abriría, a ver, en un contexto de requisitos cambiantes por parte del cliente, que es algo que se da. Por ejemplo, para el requisito 2 te dice que quiere ver los usuarios más activos, pero capaz que el día de mañana quiere saber, no sé, los usuarios más activos en base a la profesión, por ejemplo. Sí. Entonces ya está cubierto también desde ese punto de vista. Sí, pero para este ejemplo que vos decís, en los dos casos lo tendría cubierto. Usuarios más activos en base a la profesión, si tengo todo junto acá, esperen que se me fue acá en la tablet, allá. Si tengo todo junto en la dimensión usuarios, eso lo puedo hacer, lo puedo analizar, y si los tengo por separado también. O sea que, pero sí es un tema importante tener en cuenta lo que vos dijiste, Martín, de requerimientos cambiantes. Eso es un tema. Pero bueno, uno trata de hacer el diseño conceptual igual, siguiendo cierto primer set de requerimientos de análisis para poder ordenar todo y para que después no sea también que se termine cruzando cualquier cosa con cualquier cosa, porque muchas veces eso después no está bien, ¿da? Cosas equivocadas, porque no todo es cruzable con todo, en el sentido de que me puede dar papas fritas o puede ser un análisis sin sentido y me pueden funcionar mal las medidas, etc. Entonces, por eso es muy importante en la etapa de diseño conceptual. Yo ya dejo establecido qué voy a cruzar con qué y cómo es, y puede ser que de alguna manera me encasille un poco, pero prefiero eso a lo otro que es todo libre y que después me dé cualquier cosa. Acuérdense que todo esto es como la base que se va a ir armando para que después venga un gerente, un director de una organización a hacer análisis, ¿no? Alto nivel, y bueno, que va a estar todo asentado sobre la base de lo que yo diseñé. Entonces, ese análisis que se hace después sobre los datos, me puede dar cosas equivocadas si yo hice un diseño equivocado o si le dejé todo tan, digamos, todo tan libre que se termina haciendo análisis y obteniendo valores equivocados. ¿Me explico? Entonces, vamos a seguir y va a ir tomando forma. Esperen que voy a borrar entonces esto y vamos a ir tomando la solución con una raya ahí, pero no. Bueno, vamos a ir tomando la solución por ahora con los usuarios así, ¿está? Bien. ¿Qué otra dimensión identificaron? ¿Qué les parece que La fecha. vamos a tener?
Ahí está. La dimensión que, bueno, normalmente se le llama a veces dimensión fecha, pero a mí me gusta más llamarle dimensión tiempo, la dimensión del tiempo, que la solemos tener casi siempre en estos sistemas, porque el análisis a través del tiempo es como algo fundamental, ¿no? Entonces, siempre que podemos, tenemos esta dimensión. Bueno, ¿y qué niveles vamos a tener en esta dimensión tiempo? Vamos a ir armando. ¿Qué cosas del tiempo se van a utilizar para analizar en este ejercicio, en estos requerimientos que tenemos acá? Acá podemos mirar dos cosas, ¿no? Lo que hay en los requerimientos y también qué tenemos realmente en las bases fuentes, ¿no? Si tenemos información para lo que queramos hacer. A ver, ¿qué les parece? Ahí podrías considerar un fecha hora, por ejemplo. Podría juntando la tener base. un nivel fecha hora. ¿Qué otras cosas vamos a necesitar? Antes de empezar a armarla, miremos en los requerimientos. El primer requerimiento, ¿qué cosa de tiempo me hace referencia? La semana. La semana. Bien. En el segundo, ¿qué cosa de tiempo tenemos? Día. Día de la semana, que es lunes, martes, miércoles, etc. ¿Qué más? Horario también. Horarios, también podemos decir que es del tiempo. Y el tercer requerimiento no habla del tiempo, así que no nos agrega nada. Entonces en los requerimientos tenemos semana, tenemos día de la semana y tenemos horarios, ¿no? Después tendríamos que pensar, bueno, una de las cosas que tenemos que pensar es, bueno, me habla de semanas. ¿Qué son semanas? ¿Qué quiere decir que yo quiero ver por semana? Porque habría tal vez más de una interpretación posible. ¿Ustedes cómo la pensaron a la semana? ¿Qué sería la semana en un Yo análisis? la pensé Eso es como bravo. la semana del año. ¿Cómo? La semana del año. La semana del año, tipo dentro de un año, tengo Hay semana 1, 2, 3, 4, 52. 5. Ah, Claro. ya. Está. Puede ser. Puede ser el día que empieza la semana también. O bueno, El día, bueno, eso es como la tomarías, ¿no? Pero el concepto de la semana, cuando yo digo, porque lo que dice es la cantidad de usuarios que se registran cada semana. ¿Qué quiere decir que quiero ver cada semana en realidad? Quiere decir que voy a ir viendo justamente semana tal, semana tal, semana tal, ¿no? Y los que se van registrando. Lo que pasa es que cuando yo lo veo así, yo podría pensar en una semana, como dijeron recién, la semana del año, entonces yo las tengo numeradas de la semana, ¿cuántas semanas tiene un año entonces, dijeron? Son como 52. 52. 52. De la semana 1 a la 52 de tal año, y después de nuevo 1 a la 52 de tal otro año, y así. O podría pensar en, por ejemplo, enumerar las semanas de cada mes, es decir, la semana de 1 a las 5 de cada mes, y decir, bueno, cómo se van registrando los usuarios por semana en el mes, y que no me importara de qué mes exactamente y de qué año, sino la semana como concepto abstracto, de la semana 1, la primera semana del mes se registran tanto, la segunda semana del mes se registran tanto, como una cosa abstracta, ¿no? O sea, podrían haber distintas interpretaciones, y esta dimensión del tiempo da siempre para muchas distintas formas de hacerlo. Yo me inclino por lo que decían recién ustedes, la semana como algo concreto, la semana del mes del año, ¿no? Es la semana totalmente identificada. ¿Tá? Yo lo haría de esa manera.
Bien, entonces, lo otro que tenemos que ver es, bueno, ¿cuál va a ser vieron que si miramos acá la dimensión usuarios, por ejemplo, tenemos un nivel que es el de abajo del todo. En todas las dimensiones hay un nivel, el de más abajo es único, ¿tá? Eso es sí o sí es fundamental, porque eso es los datos, o sea, la granularidad más fina de mis datos. La granularidad más fina dentro de una dimensión siempre es un único nivel, que después yo voy a poder abrir, por ejemplo, como hicimos en usuarios, en distintas clasificaciones, en distintas jerarquías, ¿tá? Porque lo agrupo con distintos criterios. Pero el nivel de más abajo es el de granularidad más fina, ¿tá? Ese es uno único, uno solo, ¿tá? Entonces, voy acá a diseñar el tiempo y tengo que decidir cuál va a ser mi granularidad más fina del tiempo. Por ahí, recién dijeron, podría ser fecha-hora, ¿tá? Podría tomar entonces como nivel de granularidad más fina, fecha-hora. No sé, a ver, qué otras opciones, cómo lo han hecho, cómo lo pensaron en el ejercicio. Yo en mi caso en realidad hice 2 dimensiones, pero Sí. ahora con las cosas que hablamos, capaz que lo hubiera puesto todo junto. Puse en uno día, semana, como la dimensión fecha, en este caso sería tiempo, y después hice otra dimensión que se llama logins, y la de menor granularidad es la hora del login, y después el rango y después el día. Pero está capaz que puede ir todo junto. Arriba del rango el día, del rango horario el día. Sí, Pará. capaz que no. Ahí, sí, hay algunas cosas un poco capaz que no tendría que estar juntos, ¿no? Porque login, el concepto de login, en principio no sería de la dimensión tiempo, porque el login es el hecho no sé si te referías al registro de la persona, o al acceso de la persona, o al identificador de la persona, o sea, no sé bien en qué estabas pensando, pero no sería parte de la dimensión tiempo. La dimensión tiempo son todos esos elementos que identifican un momento en el tiempo, nada más, ¿tá? Entonces, un momento en el tiempo, si es lo que dijimos recién de semana, o de día, o de fecha y hora, horas, todo eso son momentos en el tiempo, eso van en la dimensión tiempo, ¿tá? Bien, podemos sí separar cosas, poner algunas cosas por separado y otras juntas. Vamos a empezar para poder hacerlo, irlo haciendo, poniendo juntos, y después vemos si queremos separar algo, ¿tá? Voy a correr un poquito esto para acá, porque voy a necesitar espacio. A ver, vamos a hacer. Primera opción es poner todo junto. Entonces, alguien dijo fecha-hora. Vamos a poner fecha-hora como nivel de más abajo. También tenemos una cosa que mirar, que son las bases fuentes, ¿no? Las bases fuentes, para ver si realmente tenemos esta información. Tenemos las fechas en las cuales se accede y se pide el registro y todo, sí, tenemos las fechas. Tenemos las horas también, todo eso está en las bases fuentes. Porque no tendría sentido que yo pusiera, supónganse, ¿no? Acá me habla de semanas en los requerimientos, y yo cuando armo la dimensión tiempo pongo fechas, pero en realidad después cuando voy a cargar los datos no tengo las fechas, tengo solamente las semanas, supónganse. Entonces ahí no tendría sentido, porque no puedo cargar, no puedo saber igual en qué fechas se hicieron las cosas, pero sí lo tengo porque están las bases fuentes. Sí sé en qué fechas se hicieron, así que tiene sentido. También sé horas de acceso, etc. Así que puedo generar un nivel fecha-hora. Otra cosa que tiene la dimensión tiempo es que cuando yo vaya a cargar estos datos, yo siempre los puedo cargar, porque esto es, no sé, tengo muchas formas distintas, pero puedo generarlo manualmente. Yo genero todas las horas, todas las fechas, todos los días, eso lo puedo generar, esos datos. ¿Explico? Los de la dimensión. ¿Sí? Eso los puedo generar. Después, claro, tengo sí, cuando vaya a hacer la otra parte, que es en qué momento se hicieron los accesos y los logins, eso sí no lo puedo inventar, eso va a ser los datos que tenga. ¿Se entiende la diferencia?
estoy adelantándome hablándoles de cómo vamos a cargar los datos, pero un poco también para que cuando se hace este diseño tengo que pensar si yo voy a tener la información que estoy poniendo, ¿no? Bien, entonces, tengo acá algo que es fecha y hora. Eso significa que tendría, por ejemplo, 10, hora 10 del 6 de abril del 2021, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso sería una instancia de fecha-hora, la hora También, de la fecha. Sí. también te podría interesar, en algunos casos, tener dos dimensiones separadas de tiempo y una que fuera de horas, rangos de horas, ¿no? 1 hora, 2 horas, 4 horas, y otro que fuera el día de la semana, por ejemplo. Bueno, Entonces, voy a decir, por bueno, eso, ¿cuándo? pero por eso les decía, vamos a ponerlo primero todo junto y después vemos qué separamos. ¿Tá? Si lo pongo todo junto, yo acá tendría todas las horas de todas las fechas. ¿Tá? De ahí podría agrupar a A un 8 horas. nivel, claro, por un lado, a ver, por un lado a la fecha, fechas, y por otro lado a horas. Y dentro de horas, otra vez, además creo que me lo pide, ¿no? Rango horario, creo que se habla de rango Sí. horario. Rango horario. Entonces, ¿cómo sería esto? En el nivel fecha-hora tendría, como les decía, hoy cada día con cada hora, entre 0 y 24. Después, en el nivel fechas, tendría cada fecha. Entonces, se agruparía. Siempre piensen, para entender las dimensiones, ¿no? Cómo se van agrupando los datos, ¿no? O sea, yo voy a agrupar cada una de esas instancias que tengo en fecha hora, las voy a agrupar todas a las fechas que le corresponden. Y por un lado. Por otro lado, voy a agrupar a las horas que le corresponden. Entonces, cuando agrupo a las horas, tomo todas las fechas o sea, todas las fechas que tengan la hora 10 van a ir a el grupo de horas 10, y así, y después eso rango horario. Es un poco difícil de imaginárselo esto así, pero estaría correcto, sería una forma correcta de hacerlo. En realidad, yo tengo una consulta. ¿Las horas no es ya, si lo separás por horas, no es ya un rango? O sea, va a ser el rango de las Sí, 10 de 10 de la sí. mañana a 10:59. Sí. O sea, lo podrías omitir ese. No, Y a ir ver, derecho de fecha, hora, rango, hora. podría omitir a ver, lo que yo estoy poniendo, definiendo o decidiendo ahí es en qué granularidad tiene mi rango, ¿no? O sea, yo tengo acá uno que es cada hora, 1, 2, 3, 4, 5, es arbitrario, digamos, es según cómo a mí me va a interesar analizarlo. Y después tengo otro rango horario que capaz que es mañana, tarde, tardecita, noche, o de 5 a 6, de 5 a 7, los rangos que yo quiera. Ahí voy a poner lo que yo quiera, y lo que permito al tener dos niveles distintos, uno que es horas y otro que es rango horario, es simplemente tener dos formas distintas de agrupación, una con más granularidad, mayor granularidad, y otra como más gruesa, digamos. ¿Se entiende? ¿Quién fue que preguntó? Santiago. Tal vez se Santiago, refería, sí se entiende. ¿Sí? Pero yo lo decía porque, o sea, como que no hay ningún requerimiento que te exija tener horas y rango horario, las dos. O sea, No, para nada. Podría poner fecha-hora directo a rango horario también. sí, Poner solo rango sí, horario, es entiendo. totalmente arbitrario. ¿Y quién más hablaba recién? no, pensé que se estaba mareando con otra cosa, pensando que fecha y horas eran lo mismo, pero No, claramente ahí hay una relación 1 a n, ¿no? No, claro, eso es otra cosa. Bueno, entonces, después, sigo un poquito, las fechas las podemos agrupar en semanas, ¿no? A ver, de acá voy a poner todo en singular. No hay un criterio en realidad para plural o singular.
Pero bueno, tratamos de ser más o menos consistentes, simplemente. Horas, tendría que ser hora. Bueno, entonces fecha lo agrupamos en semanas, después las semanas, cuando tenemos la jerarquía de tiempo, normalmente nos da la posibilidad, por ejemplo, de verlo por meses, de verlo por año. Entonces, hacemos, aprovechamos y ponemos todo lo que nos parece que puede ser útil. Pero yo podría poner, sí. Ahí yo no tengo un problema, porque una semana y semana-mes no es un Sí, 1N. ya, pará, ya sabemos eso. Lo que les decía es que en realidad trato de ver lo que me puede serme interesante en cada caso, cómo me va a interesar hacer el análisis, pero podría, por ejemplo, además de mes, tener trimestre, semestre, todo lo que me permita la jerarquía de tiempo. En algunos casos, sí, lo que dice Diego, pasa que, por ejemplo, de semana a mes, si yo quiero agrupar las semanas, irlas agrupando en meses, tengo un problema y es que no todas las semanas enteras en general no pasa en realidad, que van a un mismo mes. O sea, puede haber semanas que la mitad están en un mes y la mitad están en otro mes. ¿tá? Entonces, ¿cómo lo resuelvo eso? Acá o sea, si lo tengo diseñado de esta manera, bueno, voy a tener que tomar algún criterio cuando haga la carga de los datos para decir, por ejemplo, pongo las semanas en el mes para definir a qué mes van, tengo el criterio de en qué mes arranca la semana. Y entonces que las cosas de esa semana, las que arrancan, perdón, las cosas de la semana que arrancan determinado mes van a agrupar a ese mes donde arrancó la semana. ¿Sí? Eso sería un criterio. Otro criterio sería llevarlo a la semana que corresponda en el mes donde tiene más días. ¿tá? Podría tener cualquier criterio de ese estilo, pero sí es verdad que voy a tener que resolverlo de alguna manera, porque estas flechas que yo pongo acá en las jerarquías, lo que me están indicando siempre es que de un nivel hacia el nivel de arriba hay una relación N/1, o sea, va a ir a un solo grupo de los de arriba. ¿tá? En principio, y es lo que me permite CMDM representar, todas relaciones N/1 en las jerarquías. ¿tá? Porque cuando yo agrupe mis datos, yo voy a estar totalizando o agregando medidas, ¿sí? Según esas agrupaciones. Entonces, si yo tengo una medida de, por ejemplo, en este caso, registros de usuarios, ¿tá? Todos los usuarios que se registraron en tales semanas van a ir a tal mes, pero no pueden ir a 2 meses, ¿tá? Van a ir a un mes que es el que le corresponde. Todo tiene que ir agrupándose a uno solo de cada nivel de arriba. ¿Eso se entiende? ¿Esa noción se entiende? Todas estas flechas de la jerarquía son relaciones N/1. Porque cuando yo, por ejemplo, sume las medidas, esas medidas, la cantidad de usuarios de determinadas semanas se van a sumar para determinado mes. ¿tá? Y no pueden sumar para más de un mes. A ver, ¿se entendió esa idea? Bien. Bien, Francisco. ¿Alguien más? ¿Quieren comentar algo? ¿Preguntar? Una consulta. Sí. Para sacar el agrupamiento por días de semana, lo sacaríamos de fecha, ¿no? Para sacar el agrupamiento por días de semana. Sí, porque en los requerimientos pide agrupar, o sea, sí, claro, pide ver fecha. por días de la semana. Ah, no, sí, ahí va, falta eso todavía. Los días de la semana es lo único que nos estaría faltando en la dimensión tiempo acá. Y ahí va, exactamente, Matías, supongo que es esto lo que estás diciendo, vendría Sí, acá. Día. ¿tá? O día semana. Ahí, en ese nivel día, ¿tá? Las instancias van a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, 7 valores, nada más.
Esas son las instancias de ese nivel. ¿Tá? Mientras que las instancias del nivel fecha son todas las fechas de todos los años que yo considere. Si voy a considerar 10 años, voy a tener 10 años de fechas. ¿Tá? ¿Se entiende la diferencia? O sea, en fecha es cada día exacto, puntual, ¿no? Cada fecha puntual, mientras que en día, en el nivel día, yo tengo solamente 7 valores. ¿Por qué? Porque ahí voy a agrupar todo lo de todos los lunes, todo lo de todos los martes, todo lo de todos los miércoles. ¿Se entiende la diferencia? Es como una noción abstracta que tengo de eso. Una pregunta, Adriana. Esa consideración que tomaste del tema de la semana que entre en el mes, cuando empieza la semana, ¿eso en general se pone como en lenguaje natural abajo, capaz como una restricción no estructural, como se hacía en la base de datos relacionales? Sí, no lo ponemos con ese nivel de formalidad, pero son aclaraciones que se pueden ir poniendo ya desde el diseño conceptual. Exactamente, muy bien. Y son cosas que va a haber que resolver después cuando se realiza la carga. Pero sí, porque además son cuestiones que hacen a la interpretación de lo que estoy poniendo acá, ¿no? Bueno, y otra cosa es que esto que les decía de los días, que es como el día abstracto, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, es el día abstracto. Lo mismo pasa con las horas. Cuando digo hora, es la hora 10 de la mañana, y todas las fechas, horas puntuales determinadas van a agrupar a las 10 de la mañana en ese lugar hora. ¿Está? ¿Se entiende eso? Esta dimensión así quedaría así, ¿no? Con todo ahí adentro. En la hora, entonces, tendría, o sea, en el nivel hora, tendría las 24 instancias. En el nivel rango horario, bueno, según los rangos que haga, si hago mañana, tarde, noche, son 3 instancias, nada más. ¿Tá? Mientras que, por el otro lado, cuando tengo fecha, semana, mes, año, tengo todo, o sea, cuanto más grande sea el rango de tiempo que esté abarcando, más instancias voy a tener. ¿Tá? Bueno, pero acá también podría pensar en separar alguna de estas cosas como una dimensión aparte, con el mismo criterio que veíamos hoy para los usuarios. Y entonces ahora les pregunto qué les parece eso, porque tendríamos que mirar los requerimientos y ver, ¿tendrá sentido o será necesario o será mejor separar? ¿Qué les parece que yo podría separar de todo esto como una dimensión aparte? Si quieren miramos en los requerimientos, ¿no? En el primer requerimiento simplemente me dice que me interesa ver los registros por semana, eso con esto lo podemos hacer bien, así que no hay problema. En el segundo requerimiento dice, interesa saber la cantidad de logins realizados cada día, y ahí nos habla del día de la semana, y se quiere ver la frecuencia de acceso según el día de la semana y rangos de horarios. ¿Qué se imaginan cuando nos dice según el día de la semana y rangos de horarios? O sea, porque acá tengo dos posibilidades. O me está diciendo que voy a ver los accesos por una o la otra, o me está diciendo que quiero ver por las dos cosas a la vez, ¿verdad? ¿Qué opinan? Claro, yo entiendo que quiere ver, por ejemplo, un lunes particular a la mañana, como cruzado, las dos. Entonces tendrían que ser dimensiones diferentes, si lo tomás así, digamos. Bien, estoy de acuerdo. O sea, yo me tendería a imaginarme decir, bueno, los lunes de mañana, los martes de tarde, ese tipo de cosas. O los lunes entre las 10 y las 12, los miércoles entre las 8 y las 10, ¿no? Entonces, si yo quiero verlo así, tendría que separarlo. La otra cosa que puedo tener en cuenta es que
por ejemplo, hay algunas de estas informaciones que mirando las bases fuentes que está solo la fecha, no está la hora. ¿Tá? Entonces tal vez no tenga, tampoco sea tan necesario tener todas estas fecha-hora registradas, ¿no? Entonces podríamos pensar en una jerarquía de tiempo, que además es como la más típica que se usa siempre, que tiene como su nivel más granular la fecha, y todo lo que es hora sacarlo como una dimensión aparte. ¿Tá? A ver, esto es una posibilidad, está así como quedó, se puede hacer así, ¿tá? Pero capaz que para este caso podríamos separarlo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos, sacaríamos este nivel, desaparecería, y a ver si puedo hacer sin borrar eso. Nuestra jerarquía de tiempo quedaría así. Sí, no, voy a tener que... Vamos a borrarlo. Quedaría así. Esta sería la dimensión tiempo. Ay. Ay, no sé por qué me pasa eso, perdón. Esa sería la dimensión tiempo, y después tendríamos aparte una dimensión, por ejemplo, horarios, en donde podríamos tener hora y rango horario. Acuérdense que podría tener solo rango horario, que decíamos hoy también, ¿no? Eso según si me interesa tener hora por cada hora o directamente los rangos, podría perfectamente tener directamente los rangos. Yo lo miro en la tablet, cuando lo miro en la pantalla lo veo mucho más desprolijo todavía. Pero bueno, espero que se entienda. ¿Ah? Entonces esas serían nuestras dos dimensiones ahora. Tendríamos por un lado la dimensión tiempo, que sus datos más detallados es cada fecha, y por otro lado la dimensión horarios, donde sus datos más detallados es cada hora y está agrupado en rangos. ¿Tá? Y eso me va a permitir ver, como decíamos recién, lunes entre las 10 y las 12, por ejemplo. ¿Preguntas de esto? ¿Se entendió hasta acá? Otra cosa que hoy no les comenté, pero que también es muy importante, es que vieron en la jerarquía de usuarios que tenemos la parte de ciudad-país. Eso también es muy, muy usual, tenerlo como una dimensión aparte llamada geografía. ¿tá? La dimensión geográfica es muy común que yo la tenga como una cosa aparte. ¿Por qué? Porque al igual que el tiempo, después me puede interesar cruzarla con muchas cosas. En este caso, como solamente tenemos eso, solamente son datos relativos al usuario, entonces quedó como parte del usuario. Y porque además no teníamos un requerimiento especial para cruzarlo y tenerlo aparte. Pero muchas veces la jerarquía geográfica está como una dimensión aparte, porque justamente, supónganse que estuviéramos hablando de la geografía, no solamente de dónde viven los usuarios, sino que también fuera de, yo qué sé, de dónde es el servicio o lo que sea. Entonces, ahí podría tener sentido una dimensión geografía, donde tengo ciudad, país, y podría tener más cosas, ciudad, departamento, país, continente, etc. Esa es muy típica dimensión independiente. ¿tá? Justo en este ejercicio no, pero sí suele suceder. Bueno, con estas cosas podemos, nos faltaría la dimensión, nos faltaría una dimensión. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué dimensión estaría faltando?
que vamos Los a ver. servicios. Los servicios, ahí va. O le podemos llamar páginas o servicios, porque los vamos a manejar como, digamos que la misma cosa, ¿no? Pero está. Los servicios, ¿tienen alguna jerarquía asociada? Vamos a ir a ponerla por acá, a ver si me queda espacio para el... Así no, así lo ponemos en otra hoja. ¿No sería mejor páginas? Porque, por lo que tengo entendido, sí es una relación 1 a 1 entre página y servicio, pero podrías no requerir un servicio, pero sí entrar a la página. Está, pero es una cuestión de nombres, nada más en este caso. Ah, sí, obvio. Es Pero llamarle más página, intuitivo llamarle me servicio, parece. pero es lo mismo, digamos. Podemos llamarle páginas, sí. Vamos a llamarle páginas, entonces, si les parece. Ahora les explico, va a quedar bien claro por qué les digo que es solo una cuestión de nombre. Páginas. Bueno, ¿y qué jerarquía tenemos acá? Tenemos, ¿qué identificaron ustedes? A ver. Cada página, a ver, fíjense, es el párrafo final que explica eso, ¿no? Antes de los requerimientos. Cada página corresponde a un servicio. Los servicios se pueden categorizar de acuerdo al tipo de servicio o al área de aplicación. ¿Tá? Entonces, acá podemos, bueno, esas serían las categorías entonces, ¿de acuerdo? Tipo y área, ¿no? No sé si es lo que habían identificado, habían visto alguna otra cosa. Como ahí sí, podría también llamarle página y categorizarla en tipo y área, pero ahí sí me parece que queda más intuitivo hablar de servicio, entonces vamos a llamarle servicio a ese nivel de abajo, y serían dos jerarquías diferentes, ¿verdad? Tipo y área. Esa sería la dimensión páginas o servicios. Lo habían pensado así, capaz que esto es de repente más probable que lo hayan hecho distinto, porque capaz era difícil darse cuenta de poner esto como una misma dimensión. No sé qué les parece. Si eso lo habían pensado muy distinto, si lo entienden, si quieren proponer otra cosa. Yo pienso que todo se va a aclarar mejor cuando hagamos ahora, empecemos a hacer las relaciones dimensionales. Estas serían nuestras dimensiones, ¿tá? Tendríamos estas 4 dimensiones. Ahora tenemos que hacer los cruzamientos, las relaciones dimensionales, y ahora es donde realmente vamos a estar dando lugar al requerimiento de análisis, ¿no? Por ejemplo, primer requerimiento. Se quiere saber la cantidad de usuarios que se registran en cada semana. ¿Tá? Interesa clasificarlos de distintas formas. Entonces, ¿cómo hacemos, qué cruzamos, cómo hacemos la relación dimensional para ese primer requerimiento? ¿Tá? Tendríamos una relación dimensional, vamos a ver si me entra acá, que se llamaría registros, por ejemplo, ¿no? Porque son los usuarios que se registran. ¿Tá? ¿Y qué vamos a cruzar ahí? Acá ahora tenemos las dimensiones, y en las relaciones dimensionales cruzamos esas dimensiones que tenemos ahí, ¿no? Que diseñamos antes. Entonces, lo que tengo son registros ¿de qué? ¿Qué cruza los registros de todos estos conceptos que tenemos acá arriba? A ver. Usuario y tiempo. Usuarios y tiempo, exactamente. Entonces, eso es lo que pongo en la relación.
¿tá? Acá no van los nombres de los niveles, sino que van los nombres de las dimensiones, ¿tá? Siempre, ¿tá? Acuérdense que es la relación dimensional, cruza dimensiones. En este momento yo estoy pensando entonces a nivel de dimensión, no de nivel, ¿tá? Y lo que digo es, ¿qué dimensiones se van a cruzar? ¿Y cuál va a ser, o cuáles van a ser mis medidas en ese cruzamiento? ¿Tá? Y ahora viene la otra pregunta. En esta relación dimensional, donde cruzo usuarios y tiempo, ¿qué medida voy a tener? ¿Qué voy a tener como medida? La cantidad de usuarios. Exacto. Cantidad, calidad. Exactamente. Cantidad, sí, son usuarios lo que voy a contar, así que está bien decir cantidad de usuarios. ¿Tá? Entonces la medida es cant usuario. Observen la notación. ¿Tá? En la relación dimensional, esto lo puse así para el costado porque acá abajo ya no me deja escribir, si no lo hubiera puesto para abajo, ¿no? En la relación dimensional tengo las dimensiones, ¿tá? Que se marcan, se unen simplemente con una línea, y lo que pongo con una flecha es la medida o las medidas. Si tuviera más de una, las pondría ahí, ¿tá? Entonces, esto es lo que me va a satisfacer el primer requerimiento de análisis. ¿Por qué? Porque ahí me habla de semanas, de sexo, edad, profesión, región geográfica. Bueno, todo eso, a partir de este cruzamiento, de esta relación dimensional, yo puedo navegar en las jerarquías de cada una de estas dimensiones. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, en la dimensión usuarios, y me voy a parar en el nivel profesión, ¿sí? Y en tiempo me voy a parar en el nivel semana, que es lo que me pedía el requerimiento. Entonces voy a poder ver de cada profesión en cada semana cuántos usuarios se registraron, ¿sí? Ese cant usu que puse ahí, ¿tá? Es la medida que se va a ir sumando, en principio, se va a ir sumando cuando yo me vaya moviendo por las distintas jerarquías de las dimensiones. ¿Está? ¿Se lo imaginan? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Se entiende, sí. ¿Se entiende? Bien. Bueno, si no, por favor, si alguien no entiende, por favor pregunte, porque esto es como todo, esto es el modelo multidimensional, es cómo se trabaja con el modelo multidimensional. Entonces es como la base de todo el tipo de análisis que vamos a hacer con los datos. ¿Tá? Siempre vamos a estar haciendo este tipo de análisis con el modelo multidimensional. Bien, bueno, y por eso de que ese cant usu se va a ir sumando cuando yo me mueva en la jerarquía, por eso es lo que hablábamos hoy, cuando hablábamos del NA1 entre los niveles de las jerarquías. ¿Tá? Ese cant que tengo ahí, ese cant usu, se va a tener que sumar en los distintos grupos, cuando yo voy formando los distintos grupos. Y cuando hago esos grupos, yo no puedo acumular esa cantidad de usuarios para dos lados a la vez. Por ejemplo, supónganse ciudad-país. Si yo tuviera una ciudad que está en dos países, ¿tá? Cuando yo estoy viendo los registros por ciudad, digo, no sé, Canelones se registraron 28. En Maldonado se registraron 32. ¿Tá? Cuando, si yo, en país tuviera varios países, si Canelones después me agrupara para Uruguay, pero también me agrupara para Argentina, ¿tá? Ese 32 de cantidad de usuarios de Canelones me va a sumar en los usuarios de Uruguay y me va a sumar en los usuarios de Argentina. ¿Tá? Y eso estaría mal. ¿Se entiende? No puedes sumar para más de un lado. Voy agrupando siempre a un solo lugar. ¿Tá? Esto lo van a ver bastante en la próxima clase, que miren que va a ser, justamente se va a trabajar, se explica bastante este problema del NA1 y qué pasa cuando en una jerarquía no se cumple esto del NA1. ¿Tá? Es
un tema fundamental en la parte de jerarquías, así que prestenle atención. Bueno, esta es la relación dimensional del requerimiento 1. Vamos a hacer la relación dimensional del requerimiento 2, que dice cantidad de logins, o sea, es sobre el acceso, ¿no? ¿Cuánto acceden al sitio los usuarios? Entonces, me interesa, acá es que viene lo del día de la semana y rangos de horarios, ¿tá? Y después interesa a los usuarios más activos, o sea que me interesa ver qué usuarios acceden en los distintos días y en los distintos rangos. Entonces, esa relación dimensional, vamos a llamarle accesos, y va a cruzar, ¿qué dimensiones? A ver, díganme ustedes, ¿qué dimensiones cruzamos? Sería tiempo, horarios, seguro. Y para Tiempo el y horarios. usuario también. Y usuarios. Perfecto. Yo ahí tengo una pregunta. Si la última parte no estuviera, lo que dice interesa además identificar los usuarios, no. ¿Estaría bien poner solamente tiempo y horarios? Sí. Si no te interesara verlo por usuario, podrías tener solo tiempo y horarios, porque acá vamos a tener una medida que es la cantidad de accesos, ¿verdad? Estamos hablando, sí. Entonces, Bien. esa medida, cantidad de accesos, pues podrías, para un cachito, accesos, podrías tenerla solo viendo tiempo y horarios, por ejemplo, agarrar y decir, porque acá, por ejemplo, acá es donde me interesan los días de la semana, entonces podría decir, bueno, los lunes a las 10 de la mañana tuve 50 accesos, o tengo 50 accesos, o los lunes entre las 10 y las 12 tengo 100 accesos, ¿tá? Y no estoy viendo, faltó esto, no estoy viendo qué usuarios fueron los que... No estoy haciendo ningún análisis por usuario ni por tipo de usuario, solo veo eso, ¿no? Entonces podría no necesitar los usuarios. Pero bueno, como sí me dice que sí le interesa ver los usuarios, quiénes son más activos, quiénes no, entonces pongo la dimensión usuarios que me abre todo un análisis más, ¿verdad? Que no es solamente ver usuario por usuario quién fue el más activo, sino con todas sus agrupaciones, por profesiones, por sexo, por ciudad, por edad, ¿no? Entonces tengo mucho más todavía amplitud de análisis. Quisiera decir algo más de esto, de los usuarios. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra duda de este requerimiento? Ah, otra cosa que también pasaba en el anterior y pasa acá, es que si imaginamos las instancias, siempre tenemos que hacer cuando hacemos el diseño conceptual, imaginar las instancias, ¿no? Entonces, acá también, en las relaciones dimensionales también imaginan las instancias, sin pensar en cómo las voy a almacenar, si van a estar en tablas, en archivos de JSON, de texto, lo que sea, sin ir a eso, ¿no? Sino más, siguiendo en el nivel conceptual, igual hay instancias que yo estoy representando, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, acá sí tenía una duda. Sí. Estaba pensando, porque a mí una cosa me pasa con esto con este caso, es que vos querés identificar los usuarios más activos, ¿no? Que tienen más acceso. Sí. Y de repente, ¿no? Y tenés el rango, tenés usuarios, o sea que podrías verlos por ciudad o por país. Y el problema que tengo es que un país va a tener más acceso simplemente porque tiene más gente. O sea, Brasil va a tener más acceso que Uruguay, seguramente, ¿no? Porque tiene más gente. Entonces, la cantidad de accesos para ese propósito, cuando hago niveles de país, ciudad, profesión, no sé si es lo mejor. No sé si se podría hacer un promedio de cantidad de accesos por usuario. Podés hacer, ahí va, podés tener formas distintas de agrupar, por ejemplo, promediando ese tipo de cosas, pero además podés tener
medidas que sean cálculos, por ejemplo, porcentajes, o podés tener medidas que te calculen cosas más tipo índices, indicadores, que sean algo calculado. Por ejemplo, yo puedo tener, o sea, en general se suele tener más de una medida, varias medidas para una misma relación dimensional, ¿no? Entonces acá podría tener porcentaje accesos, ¿no? Entonces tendría estas dos medidas. Acá lo que pasa que no, ya no me deja escribir la tablet, pero si tengo ahí esa otra medida, porcentaje de acceso, bueno, voy a tener que tener una cuenta que yo hago, pero esa cuenta seguramente en relación a esa cantidad de accesos que tengo arriba, pero además tengo que tener más información. Tengo que tener, por ejemplo, el total de acceso de personas del país, suponete. Y eso va a tener sentido solo cuando me pare en el nivel país, y no va a tener sentido antes. Entonces, ahí empiezan a haber como complejidades con las medidas, pero que yo las puedo tener. Yo puedo decir, bueno, solamente esta medida va a ser válida solo cuando me pare en tal nivel. Flavia, decilo nomás. No. No lo digas porque no se te oye nada. Quería interrumpir que te escucha todo cortado igual. No, perdón, está. A ver, pará, sacate la cámara. Y a ver ahora. Es horrible. Hola, últimamente esto es... Está imposible. Imposible. Perdón. No, ahora se te escucha bien. Que les decía, ¿sí? No, que te ponían en chat, no te quería interrumpir, que está bueno también ver que en el caso de registros, para la dimensión tiempo, nos interesa solamente trabajar hasta el nivel de semanas. No nos interesa hacer un análisis mucho más fino, solamente nos interesa considerar esa jerarquía hasta el nivel semana. Claro, porque eso es lo que dice el qué. requerimiento, ¿no? Lo decís por el requerimiento. Claro, el requerimiento dice que interesa solo el registro de cada semana. Entonces eso se puede aclarar ya en el diseño conceptual. Uno podría poner en esta relación dimensional registros, se trabaja solo a nivel semana. Si uno quisiera, ¿no? En cualquiera de estas dimensiones, porque claro, en la relación dimensional uno pone la dimensión entera, pero entonces uno ahí podría aclarar, bueno, solo tal nivel, o de tal nivel para arriba, o de tal nivel para abajo. Eso te iba a decir, inclusive de tal nivel para arriba, que a veces puede ser lo más interesante, porque cuando es hasta cierto nivel tenés abierta la posibilidad de seguir hacia arriba si quisieras, pero en algunos casos exclusivamente necesitas trabajar o mirar desde un nivel hacia arriba, que no necesariamente es el más fino, ¿no? El nivel más, claro, más de abajo. Solo eso nomás. Gracias, Claudia. No, además, podría pasar en algún caso, no sería porque acá están las fechas, pero podría pasar en algún caso que no se tienen los datos más finos, por ejemplo. Entonces ahí se aclara, no, esto es solo de acá para arriba, porque después al momento de hacer la carga de los datos, bueno, hay que saber que no se van a tener datos, supónganse hasta fecha, sino solo de semana para arriba, ¿no? Bueno, y lo que decíamos recién también entonces, de que yo podría cierta medida, tener una medida calculada, se llaman medidas calculadas, se calculan en función puede calcularse en función de otra medida que está ahí, o de otras cosas, ¿tá? Y que también pueden tener validez solo en ciertos niveles. Y eso es muy importante aclararlo en este momento, porque después es lo que les decía hoy, ¿no? Después cuando se hace el análisis, si uno... ya para armar, supónganse, en la herramienta de frontend, cómo se van a ver los datos, etcétera, o qué cosas le voy a permitir, la visualización, y qué cosas le voy a permitir al usuario gerencial, por ejemplo, ver. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas cosas, porque si le permito ver, por ejemplo, la medida porcentaje de acceso, cuando estoy
en el nivel, bueno, capaz que en la ciudad también aplica, depende de cómo estuviera calculada, ¿no? Pero si se la permito ver en un nivel donde no puede estar calculada esa medida o le va a dar cualquier cosa, entonces yo tengo que tener bien claro la validez de cada cosa en cada lugar, ¿está? Bueno, igual ahora lo voy a sacar, porque no era parte del ejercicio y no quiero que les quede como solución final. Bueno, y nos queda una última, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Ah, perdón, yo les estaba aclarando algo que no quiero olvidarme, que les estaba hablando de las instancias, ¿no? ¿Por qué les decía? Que hay que imaginar las instancias, y también tiene que ver con lo que decía Flavia recién, para saber qué cosas voy a tener en las medidas en cada caso, ¿no? Y lo que les quería aclarar, que por ejemplo, si miramos registros, cuando yo estoy en el nivel de mayor granularidad, o sea, más fino, de más detalle, ¿tá? Yo tengo un usuario, una fecha, un usuario, una fecha, y en la medida cantidad de usuarios que tengo. ¿Qué valor tendría en las instancias? Usuario tal, fecha tal, cantidad de usuarios. ¿Qué les parece? Es un 1, siempre un 1, ¿sí? Cuando yo estoy a nivel de cada usuario y de cada fecha, en Cant Usu voy a tener un 1. ¿Tá? Esa es la instancia que está representada acá. No quiere decir que después lo vaya a almacenar eso en la base de datos. Ojo, eso después habrá que ver cómo se almacena o no se almacena. Pero acá, ¿qué estoy representando? Para un usuario y una fecha, Cant Usu vale 1. Después, cuando empiezo a moverme y a pararme en distintos niveles, ese Cant Usu va a ir cambiando, se va a ir sumando. ¿Tá? Lo mismo pasa en accesos. En accesos depende de. Yo tengo hora acceso. Entonces, claro, si yo en accesos tengo para una hora, una fecha y un usuario, Cant accesos vale 1 también. ¿Tá? O sea que cuando estoy en la granularidad más fina, ese Cant en estos casos vale 1. No es que siempre pase así, es en estos casos que pasa de esta manera. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? Vamos a la siguiente, a la última relación dimensional, entonces. Y la última relación dimensional es páginas visitadas, ¿no? Podríamos llamarle visitas. Y ahí, en visitas, ¿qué vamos a cruzar? Lo que nos dice es qué páginas son más visitadas y en cuáles es solicitado el servicio. Interesa cruzar esa información con los usuarios que visitan las páginas. O sea que, si interesa tener a los usuarios, lo dice claramente, tendríamos la dimensión usuarios, y nos dice qué páginas son más visitadas. Entonces tendríamos la dimensión páginas. Le llamamos páginas al final, ¿no? Yo ya me olvidé. Sí, le llamamos páginas. Entonces tenemos visitas, tendríamos páginas, usuarios, y no lo dice explícitamente en el requerimiento, pero si tenemos la dimensión tiempo y tenemos en las visitas las fechas, entonces sería lo razonable que esté también la dimensión tiempo. Para ese requerimiento, una pregunta. Sí. ¿La medida ahí es una tupla, que sería cantidad de páginas y servicios solicitados? Claro. Sí, no hablamos de tuplas en realidad, simplemente hablamos de que tenemos dos medidas para esta relación dimensional. ¿A eso te referís? Sí. Son dos medidas diferentes. Tenemos cantidad de páginas y cantidad de servicios solicitados. Lo podemos poner así, o lo podemos poner a veces, si no, como dos
con 2 flechitas distintas las 2 medidas, que en general las ponemos así con una y toda la lista de medidas que tenemos. Entonces en este caso tenemos 2 medidas, exactamente. Y vamos a pensar un poco cómo sería esto. Bueno, cuando tengo una página, un usuario y una fecha, ¿tá? Si esas 3 cosas las tengo cruzadas acá, es porque es porque ese usuario visitó esa página en esa fecha, si no directamente ese cruzamiento no está. ¿Tá? Entonces, si tengo un usuario que visitó determinada página en una fecha, ¿tá? La medida cantPag va a tener valor 1, como nos pasaba hoy. Entonces, la medida cantPag siempre, en el nivel de más abajo, más fino, va a valer 1. ¿Y qué pasa con cantidad de servicios solicitados? La medida cantServSolit. Esa medida, ¿qué valores tendrán? Puede ser 0 o 1. Exactamente, puede ser 0 o 1. ¿Tá? Esos serían los valores de las medidas en nivel más fino de detalle, o sea, en nivel de mayor detalle. Después, cuando yo empiezo a agrupar, ¿no? Por ejemplo, acá no sé si decía, bueno, no aclara, ¿no? Pero cuando, como yo tengo todas estas dimensiones, voy a poder agrupar nuevamente por sexo, por edad, por mes, por lo que quiera, esas cantidades se van a ir sumando. Horario podría ponerlo si quisiera, no lo pongo porque no explicita que interese saber en los horarios ni nada, ¿no? Otra aclaración importante que les quiero hacer. Cuando yo pongo la relación dimensional, yo digo qué dimensiones voy a poder cruzar, pero siempre voy a tener la posibilidad de que una de esas dimensiones no esté. O sea, por ejemplo, acá, yo voy a poder mirar solo las páginas con los usuarios y no poner nada en el tiempo, y ahí voy a estar mirando el total. ¿Tá? Que no esté, en realidad lo que significa, o sea, ¿por qué yo puedo decir que no esté? Porque estas jerarquías que hicimos acá, todas las dimensiones que hicimos acá, tienen un nivel que es el de arriba del todo, que se llama all. ¿Tá? O sea, es como que todo esto no se hace porque todas lo tienen, todas acá arriba, podríamos decir, que van a el nivel all. ¿Tá? O sea, adentro, que me tendría que haber quedado adentro del cuadro de usuarios, pero no me entra, ¿no? Pero todas, arriba del todo, van al all. ¿Tá? El all, ¿qué es cuando está todo junto, todo como un gran grupo. ¿Tá? Entonces, cuando yo, supónganse en ¿no? Y en cualquiera de las relaciones dimensionales que hicimos, si yo digo, bueno, llevo el tiempo a all, ¿tá? Es lo mismo que si no lo pusiera. Es para todo el tiempo, en todos los datos juntos. De todos los, supónganse que tengo 5 años, todos los 5 años juntos, bueno, veo por páginas, por usuarios, la cantidad de páginas, la cantidad de servicios solicitados. ¿Tá? Entonces es como que no está el tiempo, miro solo por páginas y por usuarios. Cuando no está es porque en realidad lo que hice fue poner en all la jerarquía de esa dimensión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Así que siempre voy a poder llevar cualquiera de las dimensiones a all, quiere decir que en las, ya estamos casi en la hora, en las dimensiones que yo puse en la relación dimensional, puedo considerar que una dimensión no esté, lo que estoy considerando, lo que estoy haciendo es llevándola a all, estar poniendo todo junto lo de esa dimensión. ¿Tá? O usuarios, llevo usuarios a all, bueno, entonces veo solo las páginas en el tiempo y las cantidades que se solicitaron y los servicios. Eso era una cosa que les quería aclarar y había algo más. Ahora no me estoy acordando. Flavia, ¿se te ocurre algo más para aclararles? No. Aprovechando que... Yo creo que estaría... Bien. Bueno, entonces, con respecto... Bueno, el ejercicio pide después también el estudio de aditividad o de roll-up.
¿tá? Que eso lo vamos a hacer seguramente el jueves que viene. Les voy a ir poniendo en el EVA, pero seguramente el jueves que viene recién hagamos esa parte del ejercicio. O podría ser el martes. Ahora les cuento un poquito el plan. Pero bueno, sacando eso más que pide el ejercicio, ¿alguna otra duda sobre el ejercicio? Otra cosa, en el modelo CMDM ustedes habrán visto en el teórico que en cada nivel yo puedo poner atributos, ¿tá? Y eso está bien, yo podría tener más atributos y lo puedo representar en el CMDM. Acá no lo pusimos porque no era necesario ese nivel de detalle, y lo que sí es fundamental mostrar es en los niveles en donde voy a agrupar, pero podría tener además atributos. Cuando yo pongo otros atributos dentro de un mismo nivel, no es que puedo agrupar por esos atributos, ¿no? Yo solo puedo agrupar por los que pongo como nivel en la jerarquía. ¿Tá? No sé si se les ocurre alguna otra pregunta. No me quedó, perdón, no me quedó un poquito claro el tema del OL ese que habías puesto ahí en usuarios. El OL, ese OL está en todas las dimensiones, ¿tá? No se pone porque siempre está, se asume. Todos los datos yo podría llegar a un nivel superior a todo, que es el OL, que es todos los datos como un único grupo. ¿Tá? Imagínate como de punta a punta, tengo en el nivel de más abajo cada usuario por usuario. ¿Tá? Y eso lo cruzo con las otras cosas, lo que sea. En el nivel de más arriba es todo junto, como un único grupo de usuarios, todo sumado. La medida que yo tenga va a estar sumada para todos los usuarios. Eso pasa en cualquiera de las dimensiones. Entonces, lo que yo les decía es que en cada una de las relaciones dimensionales que tenemos, como ahí abajo, registros, accesos, yo podría considerar cualquiera de estas dimensiones en el nivel OL. Cuando la considero en el nivel OL, es lo mismo que si la sacara para el análisis. No está, porque está todo junto. ¿No? Es como que no voy a discriminar por cada usuario, por ejemplo, o por cada sexo, o por cada profesión, no voy a discriminar por nada, son todos juntos. Eso es el OL. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta que les haya quedado del ejercicio? Si les surgen dudas después, por favor nos escriben al foro, hagan las preguntas que surjan. No han preguntado ninguna duda en el foro. Yo les digo que por favor pregunten sin problema, que nosotras a medida que podamos le vamos a contestar. También se pueden contestar entre ustedes mismos y lo vamos a ir viendo. Y está bueno, o sea, tienen que, digamos, meterse en tema ahora, sí o sí tienen que estar metidos en tema y empapados porque va a arrancar el proyecto y si no van a estar perdidos. Así que, por favor, estudien todo esto, piénsenlo, analícenlo, fíjense si lo entendieron y pregunten las dudas que les vaya surgiendo, porque todo esto lo van a necesitar tener claro. ¿Tá? Bueno, entonces, después vamos a poner algunas soluciones, como les decía, de los prácticos, pero va a ser después que veamos todo lo de aditividad y todo, porque ya tiene todo eso. Voy a salir de acá. Si veo cómo se salía, esperen un cachito. Ay. Ahí va. Bueno. Bien, comentarios finales. Próxima clase les vamos a pedir que la vean grabada. Yo se los voy a poner en el EVA, la grabación que corresponde, ¿tá? Que es seguir con el tema diseño conceptual, ver todas las cosas que faltaron, etc.
Y cosa fundamental, el martes que viene, ya se me está yendo mucha gente que necesito que escuchen esto, el martes que viene vamos a presentar el proyecto, ¿tá? Así que si podemos, seguramente si lo tenemos antes, ya se lo publicamos antes, para que lo vayan leyendo, y el martes vamos a hacer la presentación con Flavia del proyecto. Para ese día tienen que tener los grupos hechos, además, ¿tá? Porque tienen que arrancar, básicamente. No sé si se los vamos a pedir de antemano, eso lo tenemos que ver con Flavia. Capaz que ya con la primera entrega nomás ya nos quedan los grupos, eso lo vemos. Pero bueno, tienen que tener, porque tienen que empezar a trabajar. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo, Flavia, que quieras agregar? No, eso respecto. Me parece que no. A ver. Que eso nomás de respecto al proyecto, pero creo que nosotros siempre lo hicimos así, cuando se hace la primera entrega, ya nosotros ya dejamos establecidos los grupos. Ahí va. Y lo otro que pueden ir adelantando es bajando las herramientas, capaz que les podemos ir poniendo ya la guía, porque yo ya les he hablado de qué herramientas van a usar, por lo menos algunas, para que puedan ir ganando tiempo también, irse instalando las herramientas. ¿Tá? Perfecto. Bueno, si La no hay guía más la podemos, preguntas. sí, esta la podemos publicar. Igual le voy a pegar una bichada por las dudas. Perfecto. En estos días entonces irán teniendo novedades y cualquier duda nos preguntan, ¿tá? Bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos por acá y quedamos comunicados, ¿tá? Así que terminamos por hoy.